La historia no es tan sólida como nos hacen creer a veces. Cada día increíbles descubrimientos son encontrados que amenazan con cambiar completamente nuestro entendimiento del pasado entero. Mientras más buscamos, más inciertas se hacen las cosas, y los artefactos y lugares en este video probarán que tenemos mucho más que aprender sobre el mundo en el que vivimos. Desde antiguas computadoras hasta templos realmente antiguos, estos descubrimientos te harán cuestionarte todo lo que creías saber sobre la historia humana. Número 10. Batería de Bagdad. Todos damos por sentado que la batería es un invento reciente, pero quizás no deberíamos estar tan seguros. Mientras trabajaba como el director del Museo de Bagdad en 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König encontró un misterioso contenedor terracota, con una lámina de cobre enrollada y una cuerda de acero dentro. Después de análisis, König encontró evidencias que el contenedor, que se remontaba hasta 250 y 650 S, una vez tuvo un líquido ácido, lo que significa que todos los ingredientes estaban puestos para una batería eléctrica funcional, algo que no se habría inventado por los siguientes 1000 años. Algunas teorías afirman que la batería fue usada para galvanizar metales preciosos, un proceso moderno para recubrir objetos en oro, pero ningún artefacto galvanizado ha sido descubierto. Otras teorías sugieren que la pequeña carga generada por la batería podría haber sido usada como parte de una experiencia religiosa, aprovechar fuerzas aparentemente supernaturales. Algunas teorías rechazan las ideas eléctricas completamente, sugiriendo que la batería fue de hecho un contenedor para sagradas escrituras. Es importante recordar, con descubrimientos tales como estos, que es posible para los seres humanos poseer las herramientas y conocimientos para crear algo como la electricidad, sin necesariamente entender los principios fundamentales. Los chinos descubrieron la pólvora mucho antes de que fueran registrados los principios de combustión científicamente. No siempre tienes que entender por qué algo funciona, solo que lo hace. Número 9. Idiomas perdidos. En 1908, mientras exploraba las ruinas de un antiguo palacio minoico llamado Festo de la costa del sur de Creta, el arqueólogo italiano Luigi Pernier encontró un notable disco de tono dorado, remarcablemente intacto, considerando que se remonta hasta casi 4000 años. El disco de Festo, como ha sido llamado desde entonces, incluye un idioma que nunca ha sido completamente identificado. La escritura indescifrable del disco ha llevado a teorías sugiriendo que el disco es un resto de una civilización perdida, con algunos apuntando a los cuentos de la Grecia antigua sobre la ciudad perdida de Atlántida como la respuesta. La afirmación no es tan ridícula como puede parecer en la superficie. Una gran cantidad de pistas similares pueden ser encontradas de cerca, tales como la ciudad egipcia inundada de Heracleion, la cual fue descubierta por un equipo de buzos a inicios de los 2000. Esta ciudad, una vez grande y lujosa, cuya recientemente descubierta cultura proporcionó un enlace crítico entre los periodos del antiguo egipcio y el antiguo griego, siendo superada por el mar en el segundo siglo después de Cristo. Número 8. Computadora antigua. Cuando consideras que el 70% de la Tierra está cubierta en agua, no sorprende que las profundidades del océano sean una constante fuente de revelaciones sobre nuestro pasado. El mecanismo de Anticitera es solo uno de estos increíbles descubrimientos del suelo marino, y fue encontrado en la costa Anticitera, Grecia, en 1901. Estuvo en el suelo marino por cientos de años, después de que un barco romano se volcó en el primer siglo antes de la era común. El mecanismo en sí se remonta hasta hace 300 años antes del accidente, haciendo que su propósito fuera incluso más impresionante. Se cree que este dispositivo, un gran grupo de engranajes manteniendo un contenedor de madera del tamaño de una caja de zapatos, es la primera computadora en el mundo. Bueno, no podría permitir que corra Skyrim con las máximas configuraciones, pero podía hacer funciones increíbles. Al girar una palanca, el usuario podía encontrar a través de símbolos mecánicamente operados en el panel del frontal exactamente dónde el sol y la luna estarían en el cielo, en cualquier día dado docenas de años antes. El nivel de complejidad demostrado por este fascinante dispositivo arroja nuestro entendimiento de las capacidades matemáticas y mecánicas de sus constructores, los griegos antiguos, en el agua. Este nivel de complejidad mecánica no sería documentado otra vez por otros 1500 años, lo cual ha llevado a algunas teorías extravagantes sobre su origen. Estoy hablando de aliens antiguos, viajes en el tiempo y míticos hombres que abren zapatos Nike. Bueno, quizás no eso último. Cualquier teoría a la que te suscribas, es difícil no sorprenderse con esta alucinante obra de ingeniería, la cual nos da más preguntas que respuestas. Número 7. La pared de roca de Rockwall.
Durante años, los habitantes del condado de Rockwall, Texas, han estado perplejos por las paredes, no las paredes regulares, sino paredes antiguas aparentemente compuestas de ladrillos y mortero, los cuales han sido encontrados en varios puntos entre un área de 51 kilómetros cuadrados. Lo extraño es que estas paredes fueron descubiertas bajo tierra en 1851. Se pensó por mucho que estos pobladores fueron la primera sociedad constructora de paredes en asentarse en el área, ya que la presencia nativa americana en el área había sido históricamente nómada, nunca permanecido asentados en el área. Entonces, ¿quién construyó las paredes? Y porque los locales han observado lo que parecen ser arcos, escalones y clavos de acero en ellas. Los geólogos han sugerido que la apariencia como de pared es de hecho una ilusión, causada por capas de sedimento expandiéndose y contrayéndose por millones de años, creando grietas que dan la apariencia de ladrillos. Los geólogos dicen que el acero es un mineral que se produce naturalmente, pero esta respuesta no satisface a todos. El geólogo James Shelton incluso alienta a las mentes inquisitivas a reanalizar su entendimiento de las paredes, siguiendo descubrimientos documentados de escrituras antiguas talladas en la roca, así como también el descubrimiento de un redondo disco de metal incrustado en una de las piedras de las paredes. Número 6. Artefacto de Coso. En 1961, un grupo de amigos estaba buscando geodas cerca de Olancha, California. Juntaron una producción considerable y regresaron a casa para explorar sus descubrimientos. Dentro de una de las rocas, observaron una estructura cilíndrica con un anillo de metal en un extremo, una tapa de metal acampanado en otro y lo que parecía ser un tornillo enroscado pasando por la parte superior. Era claro que lo que sea que encontraron fue hecho por el hombre, pero el caso se volvió más curioso cuando un geólogo determinó que la edad de la roca era de 500.000 años de antigüedad. Más bizarro todavía era que el objeto dentro de la geoda fue oficialmente identificado como una bujía de un vehículo de motor Champions de la era de los 20. Así que estaban tratando con un viajero del tiempo en un auto seriamente anticuado. Desafortunadamente la geoda ha estado perdida desde entonces, pero varias teorías han intentado ofrecer una explicación para este raro misterio. Algunos sugieren que el objeto fue un resto de una antigua civilización avanzada, otros sugieren que era un dispositivo de comunicación que se cayó de una nave espacial antigua, pero la teoría más mundana es que la bujía se cayó de un vehículo, el cual pudo haber sido modificado para la minería en el área en los 20. La bujía podía entonces haber estado rodeada en una capa de sedimento duro en un raro, pero no imposible proceso hace unas cuantas décadas. Pero ¿tú qué crees? Número 5. Reactor nuclear antiguo. En la región oriental africana de Oklo, Gabón, se encuentra una de las maravillas más increíbles del mundo. Mientras minaban uranio en 1972, el físico francés Francis Perrin descubrió que los niveles del elemento radiactivo uranio 235 eran mucho menores que lo anticipado. Después de algo de investigación, Perrin estaba sorprendido de descubrir la presencia de elementos como cesio y plutonio en la mina, elementos solo encontrados en reactores nucleares y como un subproducto de la fisión nuclear. Notando la composición de la mina, incluyendo la presencia de agua, Perrin concluyó lo imposible. La mina era un reactor nuclear de 2.000 millones de años. Reportes científicos desde entonces han concluido que el sitio es el único ejemplo conocido de un reactor nuclear de origen natural en la Tierra, pero la probabilidad estadística de que estas condiciones estén en el lugar son muchas para creer que esto fue un accidente. Contraargumentos sugieren que la evidencia señala que el reactor fue construido deliberadamente. Si este fuera el caso, entonces la vida hubiese estado presente en la Tierra hace miles de millones de años antes de nuestro entendimiento común. Quizás una declaración extravagante, pero un fascinante experimento mental. Número 4. El quipu de Caral. Cuando pensamos en conocimiento nos imaginamos palabras, libros, fotos y números, pero descubrimientos hechos en la antigua ciudad de Caral nos fuerzan a seriamente cuestionar nuestras preconcepciones sobre cómo los humanos pueden retener información. Las personas de Norte Chico de Caral existieron hace 5.000 años, haciéndolas la civilización más antigua conocida en las Américas. En lugar de escribir, el Norte Chico desarrolló el quipu, o nudos que hablan. Información sería almacenada y comunicada usando
usando pelo anudado de alpaca y algodón, con cada variación en color, tipo de nudo y longitud de cuerda, entre muchos otros factores determinando el significado de cada quipu. Lo que es particularmente desconcertante es el hecho que incluso con todo nuestro poder cerebral del día moderno, todavía estamos luchando para descifrar mensajes específicos mostrados por estos nudos. Sabemos que eran usados como dispositivos de grabación y estudios de revistas respetables han descifrado significados no numéricos de los nudos, pero ya que la mayoría de ellos fue quemado por los españoles, no es suficientes para que analicemos. Desafortunadamente, Caral fue misteriosamente abandonada rápidamente, solo 500 años después de ser construida, pero si bien las personas de Norte Chico aparentemente desaparecieron, elementos de su cultura todavía pueden ser encontrados en las culturas nativas de Sudamérica hoy en día. Los quipus siguen siendo una parte significativa de la vida diaria en la villa peruana de Tupicocha, y el Staff God de Norte Chico ha sido encontrado en incontables culturas posteriores, desde la Tiwanaku boliviana hasta el Valle Urubamba. Los métodos inusuales de almacenar información, de los que el Caral fue pionero, y el espacio de 300 años y medio entre su uso de quipus y el próximo uso conocido, nos obliga a preguntarnos cómo desaparecieron y si podría pasarnos lo mismo a nosotros. Número 3. Flauta neandertal. Descubierta en el Parque Arqueológico Divlje cerca de Cerkno, Eslovenia en 1995. La flauta Divlje es un instrumento musical rudimentario tallado del fémur de un oso de las cavernas. Se piensa que el artefacto, a veces referido como la flauta neandertal, debido a la presencia de neandertales en la cercanía y periodo en el que fue creada, tiene entre 43.000 y 58.000 años de antigüedad, haciéndola el instrumento musical más antiguo que se ha descubierto. Algunos arqueólogos atribuyen el instrumento a los primeros seres humanos modernos. Si las teorías de que su origen sí es neandertal son ciertas, podría reformar nuestro entendimiento de nuestros segundos primos ancestrales. Si bien aceptamos que los neandertales podían hacer tallados de pared básicos, la adición de apreciación musical a su repertorio cambiaría nuestra percepción de sus habilidades cognitivas. Ya sea de origen neandertal o de los primeros humanos modernos, la flauta lleva los primeros registros de música mucho más allá de lo que habíamos previamente reconocido. Bueno, asumiendo que no solo fuera el resto de almuerzo de un perro de la era del Pleistoceno. Número 2. Pumapunku. Pumapunku, ubicado cerca de Tiwanaku en Bolivia Occidental, es el sueño de un teórico de la conspiración. Supuestamente construido en 536 de la Era Común, las pasarelas y templos del sitio antiguo están compuestos de una mezcla dispersa de rocas, tales como piedra arenisca roja y andesita inmaculada. Su construcción ha dejado atónitos a los investigadores, ya que hay evidencia de artesanías que van más allá de las capacidades esperadas de sus ocupantes, quienes no habían desarrollado aún un sistema de escritura o herramientas pensadas para ser necesarias para este nivel de precisión. Esto llevó a la especulación que las estructuras fueron en realidad creadas por una cultura mucho más vieja, con acceso a tecnología más avanzada, parte de una civilización olvidada cuya existencia solo estamos empezando a descubrir. Dicho esto, es casi incomprensible cómo quien sea que estuvo detrás de Pumapunku transportó los enormes bloques de andesita, algunos pesando hasta 131 toneladas, de las canteras a 90 kilómetros. Agregados a este misterio están las extrañas anomalías magnéticas que la estructura parece producir. Si mueves una brújula sobre los bloques específicos, la aguja se mueve erráticamente, lo cual aún no es explicado. Esto formó las teorías populares que quien sea que construyó esa estructura fue de una civilización tecnológicamente avanzada que usaba máquinas, con un entendimiento del magnetismo quizás mayor que el nuestro. Los últimos sobrevivientes conocidos de Pumapunku rápidamente se dispersaron debido a la sequía alrededor de los 1000 a.C., dejando muchas preguntas entre los salones de su místico templo. Número 1. Göbekli Tepe. Enormes pilares de 10 toneladas, listo. Complejos grabados artísticos de animales, pájaros e insectos, listo. Misteriosa falta de pobladores, listo. Göbekli Tepe lo tiene todo. El profundamente enigmático sitio, ubicado en la sudoriental región de Turquía, es ampliamente conocido por tener hasta 11.000 años de antigüedad, remontándose hasta antes de otros sitios megalíticos como Stonehenge por unos impresionantes 6.000 años. Lo que hace de Göbekli Tepe tan fascinante es el
hecho que en el momento se asumía que los humanos estaban cazando por la tierra como cazadores-recolectores, viviendo como nómadas, en estilo de vidas inestables y dejando la ocasional pintura de cuevas aquí y allá. Para mover los pilares encontrados en el sitio en las canteras, los arqueólogos estiman que se requería hasta 500 personas, ya que pesan casi 10 a 20 toneladas cada uno. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo fue una estructura de esta magnitud construida si se supone que solo cazaban y recolectaban, sin ninguna cooperación o estructura social? Respuestas definitivas aún deben ser confirmadas, pero han surgido algunas teorías. Klaus Smith, el arqueólogo responsable por gran parte de la excavación, desde 1996 hasta su muerte en 2014, sugirió que el sitio era el lugar de una congregación periódica, quizás usada para rituales y celebraciones anuales, en vez de un asentamiento permanente. La habilidad en albañería y arte en disposición en este sitio ha llevado a algunos teóricos a afirmar que fue construida por los últimos sobrevivientes de una agonizante civilización avanzada, en un intento de conmemorar su cultura siguiendo un cataclismo alrededor del final de la última era de hielo. Cualquiera que fuese el propósito detrás de este sitio, levanta grandes preguntas fundamentales sobre nuestro entendimiento de la civilización humana y nos hace preguntarnos qué descubriremos luego. Entonces, ¿puedes ofrecer una explicación para cualquiera de estos artefactos? ¿Sigues la ruta de aliens antiguos o eres más del tipo de persona de una bujía en una roca? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.